Conmebol va de frente y pide el Mundial de 64 selecciones para 2030. El regreso de Ronald Acuña podría estar mucho más cerca y humo blanco para dos ídolos en el Liverpool. Quédense, que se las doy cortita y al pie. Ahí les va, cortita y al pie. Tema Mundial de 2030. Todavía estamos esperando que se acerque el Mundial de 2026, pero el Mundial de 2030 ha dado más de qué hablar que el próximo en los últimos meses, en las últimas semanas, después de una declaración que comenzó el 5 de marzo como algo muy inocente, como una versión periodística que después fue confirmada por un portavoz de la FIFA, en la que se aseguraba que alguien, después se confirmó que era Ignacio Alonso, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, había propuesto un mundial de 64 selecciones. Poniendo todo en contexto, el último que se jugó en Qatar 2022 fue de 32 selecciones. El próximo, que se va a jugar entre México, Estados Unidos y Canadá, será de 48 selecciones. Y de un golpe se propone un mundial de 64 selecciones. Es decir, en 8 años o 7 años y medio, duplicar básicamente la cantidad de selecciones que juega una Copa del Mundo. Aquello fue una especie de primer aviso, pero finalmente la Conmebol, en voz de su presidente, de Alejandro Domínguez, ya formalizó la petición y dijo Alejandro Domínguez: estamos sugiriendo que por única vez, o por lo menos por ahora, en medio de la celebración del centenario de la Copa del Mundo, que es una Copa del Mundo especial, esa de 2030, se haga con 64 equipos, para que más países, para que más selecciones participen de la fiesta del Mundial, porque es una ocasión especial. Y hay otra teoría periodística que apunta que en Conmebol hay preocupación de cómo se van a dividir los cupos para ese Mundial, porque actualmente hay 6 cupos directos y un boleto a un repechaje de 6 selecciones para el 7º. Pero para ese Mundial de 2030 aseguraron Argentina, Uruguay y Paraguay, muy probablemente ya confirmado su lugar en la Copa del Mundo como selecciones locales, como organizadores, aunque vayan a ser solo el partido inaugural en cada uno de esos países. ¿Sí? Eso deja la pregunta abierta de cómo se van a repartir los demás cupos. ¿Solo habrá entonces 3 cupos directos para pelear entre el resto de las selecciones, entre las que va a estar Brasil, entre las que va a estar Colombia, Chile, Perú, Venezuela, Ecuador? Es un tema importante, pero si hay una Copa del Mundo de 64 selecciones, da para pensar que entonces no había que jugar clasificación en Sudamérica. ¿O cuántas van a clasificar si se aumenta de golpe de 48 a 64? Y hoy en Conmebol hay 6 cupos y medio para 10 selecciones. Entonces, ¿cuál va a ser la clasificación? ¿Que entren 8 y medio? ¿Que se quede solo fuera 1? Me parece una locura. Pero bueno, ese es el planteamiento ya oficial de parte de Conmebol, o por lo menos el que va a hacer directamente a la FIFA, o el que ya dejó en el último consejo de FIFA y confirmado ya por Alejandro Domínguez, el presidente de Conmebol. Quiere Conmebol un mundial de 64 equipos. A mí me parece una locura. Buenas noticias, o al menos noticias que hacen pensar que puede estar más cerca el regreso de Ronald Acuña Jr., el venezolano. Anunciaron los Braves, va a viajar a Los Ángeles para que se evalúe su rodilla derecha, la que se rompió los ligamentos en mayo del año pasado, se operó en junio. Hay que recordar que es la segunda vez que se rompen los ligamentos. Le había pasado en la otra rodilla en 2021 a Ronald Acuña, pero después de esa durísima lesión, persiguiendo una pelota en los jardines, bueno, terminó volviendo mejor y tuvo esa temporada fantástica en 2023, temporada de MVP unánime además en la Liga Nacional, esa campaña famosa de 40 más jonrones, 70 más robadas, aunque ya Ronald Acuña ha avisado que su estilo va a cambiar, que su cantidad de robos de bases va a disminuir porque prefiere robar 30 en vez de 60 o 70, pero jugar toda la temporada. Le ha pesado, evidentemente, le ha pegado el tener que pasar por una segunda y larga rehabilitación para que su rodilla esté de nuevo a tono para jugar en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Braves no se han comprometido con una fecha para que vuelva, pero es necesario ese estudio en Los Ángeles para que le den luz verde y vaya a la siguiente y última fase de esa recuperación para quizá estar de vuelta a finales de mayo en el line-up de los Braves. Vaya si lo necesitan los Braves,
que perdieron 9 de sus primeros 11 juegos, pero además están entre los peores 5 equipos en algunas categorías, entre los peores 3 de todo el béisbol de Grandes Ligas. Averaje, carreras anotadas, porcentaje de envasados. La ofensiva de los Braves, el líder en jonrones de los Braves tiene 2 cuadrangulares. 2 cuadrangulares, el líder de jonrones de los Braves esta temporada. Necesita Atlanta de vuelta y pronto a Ronald Acuña Jr. y por supuesto los aficionados del béisbol en general y en especial los venezolanos queremos ver de vuelta a Ronald Acuña Jr. en el diamante. Parece que hay humo blanco en Liverpool. La larga novela que comenzó incluso el final de la temporada pasada por la renovación o no renovación de Mohamed Salah parece estar llegando a su fin. Y en el mismo barco se monta Virgil van Dijk, 2 de los veteranos del equipo que han estado en esa era exitosa bajo Jürgen Klopp, ahora bajo Arne Slot, que va a terminar indiscutiblemente con una consecución de Premier League otra vez, aunque se cayeron de los otros torneos, incluyendo Champions. Bueno, parece que los dos se quedarán al menos 2 temporadas más. Eso ha reportado The Athletic, que asegura que las negociaciones están ya muy avanzadas para que firmen contrato, firmen renovación para la siguiente temporada, 2025-2026 y la 26-27. Eso sí, habría que ver cuáles son los términos económicos que se han discutido, porque en el fútbol negociar en el momento justo es importantísimo. Y Mohamed Salah entre enero y marzo tuvo una racha impresionante. Marcó en 8 partidos consecutivos para el Liverpool, 10 goles en esa racha, en distintas competencias. Pero después de esa racha y en sus últimos 7 ha podido marcar solamente en 1 de esos partidos. Esa racha incluye la eliminación en la Champions y la eliminación también en la Copa. Así que podría haber cambiado un poco esas condiciones o podrían haber cambiado esos términos del contrato, pero el Liverpool se ha convencido de que, primero, necesita a Salah y necesita además tiempo, y 2 años es un tiempo prudencial, para buscar a otro jugador que marque la diferencia, porque hoy no lo tiene. Se esperaba que se pudiera ser Luis Díaz, y aunque ha tenido buenas actuaciones, creo que no ha alcanzado el potencial de lo que esperaba el Liverpool cuando lo fichó. Mucho menos Darwin Núñez, un 9 por el que el Liverpool pagó decenas de millones para traérselo del Benfica y ha dado más dolores de cabeza que alegrías hasta ahora. Y Cody Gakpo, que es un jugador relativamente joven aún y que puede evolucionar, o mismo Szoboszlai, pero que no parece a esta altura que vayan a alcanzar nada cercano al nivel de Mo Salah. Y un equipo como el Liverpool necesita tener a un jugador que haga la diferencia, que marque la diferencia en una temporada. Así que 2 años es un muy buen tiempo para que el Liverpool aproveche todo lo que le pueda dar Mohamed Salah, pero vaya poniendo el ojo en esa próxima gran figura. Y cierro con una nota desagradable, la suspensión del partido en Copa Libertadores entre Colo-Colo y Fortaleza, otra vez por violencia alrededor y dentro del estadio, un mal que sigue achacando a los estadios de fútbol de Latinoamérica y que incluso con aficiones latinoamericanas, lo vivimos también en suelo estadounidense en las semifinales o en la semifinal entre Colombia y Uruguay y luego en la final de la Copa América en ese partido entre Colombia y Argentina con una avalancha de gente que quiso entrar al estadio. Afortunadamente, en ese episodio no hubo violencia a este nivel, porque en Santiago fallecieron 2 personas entre los alrededores y la avalancha que hubo después, que hizo que el partido se suspendiera, porque pese a las muertes de aficionados que ocurrieron antes del partido, el partido se llevó a cabo, pero terminó siendo suspendido al minuto 68 por invasión de campo de aficionados que, entre otras cosas, se quejaban de los excesos policiales que motivaron aparentemente esos fallecimientos. Investigará la Asociación Chilena de Fútbol, la Federación Chilena de Fútbol, investigará, me imagino, Conmebol, porque esta es una competencia de la Copa Libertadores de Conmebol, pero el tema está en la raíz, en la cultura, en validar que la pasión se convierta en exceso de intensidad y de ahí pase a la violencia. Ese es el gran mal que no nos hemos podido quitar en Latinoamérica, empezando por Argentina, pasando por Brasil. Ocurre en Perú, ocurre también en Venezuela, ha ocurrido en Colombia y ahora el último episodio ocurre en Chile. Ojalá que no se repita. Esto fue Cortita y al Pie. Si les gustó, como siempre, compartan el contenido. Gracias a los que se han suscrito al canal, los que no, bienvenidos. Activen la campanita porque todos los días tenemos Cortita y al Pie
las notas más importantes del deporte con un toque de análisis.